días, hermano. Le habla el diácono José Jaramillo, director de Unidos contra el Hambre, Comparte tu Pan. Siempre estamos hablando de que Dios es toda misericordia, pero ha llegado el momento que nosotros participemos de la misericordia de nuestro Padre bueno y la pongamos en acción. Como todos los sábados nos acompaña Héctor de la parroquia de San Felipe Apóstol. Buenos días, Héctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, reverendo diácono, muy bien, esperanzados en que los que nos escuchan pues puedan tomar este ratito para escucharnos y escuchar la palabra de Dios, que a fin de cuentas es lo más importante. La petición de donación de Unidos contra el Hambre son donativos que nos pueden enviar a Unidos contra el Hambre, Comparte tu Pan, P.O. Box 11547, San Juan, Puerto Rico, 00910-2647, o de lunes a jueves se puede comunicar con nosotros al 787-300-4959 o al 787-230-2760 o a través de la ATH móvil. En el área de negocio usted simplemente escribe Unidos contra el Hambre, Comparte tu Pan, y ahí entonces nos puede hacer donativos. Recuerde siempre que en la línea de mensaje escriba su número de contribuyente. De no tener número contribuyente, escriba su dirección. Quiero aprovechar estos momentos, darle gracias a todos los que nos llaman y nos escriben a través del 393-489-1242. Nos dejan los mensajes de texto y ahí les comunicaremos más tarde. Y la cita de hoy, Héctor, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy bien. La cita del día de hoy nos la regala Benedicto XVI en la audiencia general del 20 de diciembre del año 2006. Dice de la siguiente manera: la humanidad de nuestros tiempos espera todavía un Salvador. Da la impresión de que muchos consideran que Dios es ajeno a sus intereses. Aparentemente no tienen necesidad de Él, viven como si no existiera y peor aún, como si fuera un obstáculo que hay que quitar para poder realizarse. Seguramente también entre los creyentes algunos se dejan atraer por las seductoras quimeras y desviar por doctrinas engañosas que proponen atajos ilusorios para alcanzar la felicidad. En la semana pasada, reverendo diácono, tratábamos de contestar esa pregunta que nos hacía Jesús: ¿encontraré la fe sobre la tierra a mi regreso? ¿Lograré yo encontrar gente que realmente siga creyendo en mí? Y vemos cómo Benedicto XVI hoy nos plantea esa pregunta de una manera distinta. Nos dice: ¿esperan todavía al Salvador? ¿Habrá gente todavía que estamos esperando a ese Rey de Reyes que venga en su segunda venida? ¿O por el contrario, estamos más bien dejándonos influenciar por todas estas otras ideas, ideologías, creencias religiosas o creencias que no necesariamente son agradables a Dios, y que de alguna manera forma nos va moviendo más lejanamente hacia el mundo me va alejando de Dios, pero me va acercando más al mundo? Entonces, esa es la gran pregunta que nos hace también Benedicto hoy, porque lo que estamos viendo, reverendo diácono, es que cada día que pasa en esto de ser políticamente correcto a la hora de hablar y de expresarse, vemos que ya la palabra Dios no se puede decir. En los mismos trabajos ya vemos como que ya hay políticas dentro de los mismos trabajos en que Dios o cualquier otro tipo de deidad no se puede hablar de ella en los trabajos, como si realmente Dios fuera el gran cuco, por decirle así, ¿verdad? Como ese que no se puede hablar, porque si uno habla de eso, pues va a haber un problema. Y vemos cómo cada día que pasa, pues el Señor va desapareciendo de la vida cotidiana del ser humano, reverendo diácono.
Eso lo encontramos en la escuela, especialmente en la escuela pública de Puerto Rico, el cual pues no se puede hacer ninguna cita bíblica ni hablar de religiones, pero más sin embargo nos piden a nosotros que hablemos de valores. ¿Y cuáles son los valores dentro de la vida cotidiana de nosotros? Y si nosotros buscamos esos valores, los vamos a encontrar directamente en la Biblia, la cual podemos citar a tanto profetas y tantas citas bíblicas que nos hablan de valores y la integridad del ser humano y la comunicación del ser humano con otro ser humano. O sea que esto está de moda hace un par de años, en el cual se trata de separar la iglesia del Estado, cuando por la necesidad que tiene la gente de sentirse libre, pues consideran que la libertad implícita es la libertad de separarme de Dios, la libertad de no hablar de Dios porque yo tengo unas necesidades dentro de mi vida cotidiana que aparentemente ellos se sienten coartados a través de la palabra de Dios. Sí. Yo lo que pienso, reverendo diácono, es que esto es como cuando uno es niño y uno sabe que uno ha cometido una imprudencia y cuando, ¿verdad? En el tiempo suyo y en el mío, en donde esas imprudencias no era que te daban el time out que se da ahora, ¿verdad? El tiempo fuera que se le da a los muchachos hoy en día, ¿verdad? Que lo ponen en una esquinita ahí unos par de minutos, sino que incurría en otro tipo de forma de corregir a uno, ¿verdad? Y sabemos que pues, antes se utilizaba mucho la correa, ¿verdad? Como ese elemento de castigo. Y vemos cómo también este tipo de personas que quieren, que buscan vivir una vida ajena a Dios, pues ven a Dios como ese instrumento o esa correa que me va a castigar. Entonces yo creo que ahí es que empieza todo. Empieza por quizás quedarnos con esa idea conceptualizada de que Dios nos va a castigar y que todo lo que yo quiero hacer no necesariamente es consono con las escrituras o consono con lo que se supone que sean los valores cristianos, que no son otra cosa, reverendo diácono, que amar al prójimo como a ti, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Así que empieza, reconociendo que también Juan en su primera carta nos dice claramente, Dios es amor. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar de valores sin hablar del amor de Dios? ¿Cómo yo voy a explicar valores? ¿Cómo yo voy a explicar ser honesto, ser humilde, ser respetuoso, ser considerado? Si todo eso va atado al amor de Dios. Por eso es que a mí me parece que a veces es como hay un grado de cinismo envuelto en todo esto, tratando de desdibujar a Dios, tratar de poner, ¿verdad? Hacer lo que se convierta en el gran ogro. Y realmente él no es el ogro. Lo que pasa es que aquí, reverendo diácono, es como decía ahorita, pues a ninguna persona le gusta que lo regañen. Cuando uno era muchacho, uno no le gustaba eso, ¿no? ¿Verdad? Eso uno, bueno, mi mamá y mi papá miraban a la distancia y ya yo sabía que ya yo estaba ya castigado, ¿ves? Sin haberme dicho tan siquiera nada, ¿verdad? Pero entonces eso la gente no le gusta porque se siente entonces aprisionado. Entonces, ¿qué no es acaso el pecado también vivir en una prisión? ¿No es acaso vivir en el pecado uno no poder estar libre? Porque estás constantemente atado a un pecado que lo que hace es constantemente herirte. Porque el pecado, a fin de cuentas, no solamente hiere a Dios, pero te hiere a ti mismo. Terminas tú lacerado. Y entonces, si tras que estás lacerado, no vas a donde la persona que te puede sanar esa herida, que es Dios, pues entonces tendremos lo que estamos viendo ahora, reverendo diácono, un sinnúmero de personas heridas, totalmente heridas emocionalmente, que piensan que Dios no los va a curar, no los va a sanar interiormente. Y entonces, pues ni tan siquiera proveen ese espacio para dejar que Dios les sane. Pero es que en estos momentos la palabra de Dios es indiferente a muchos seres humanos. Esto. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, pues no te dice a ti directamente que Dios no existe.
Pero la palabra de Dios y el significado de Dios es como diríamos, algo insignificante, algo que en mi vida pues no tiene sentido de existir, no tiene sentido de yo dejarme llevar por la palabra de Dios, ya que yo me creo autosuficiente de pensar qué es lo que me conviene y qué no es lo que me conviene, que este cuerpo es mío y ese cuerpo lo que va a hacer es que ese cuerpo lo que va a hacer es a eliminar todas esas circunstancias que me atan. Y entonces, como mi cuerpo es mío, yo puedo hacerlo de mi cuerpo lo que me dé la gana. Y entonces esa atadura del yo es que me separa de mí del nosotros, de la comunidad. Siempre que yo piense en mí solamente, estoy excluyendo a quienes, a la misma naturaleza, a los mismos seres humanos. Cuando digo naturaleza, pues reino vegetal, reino animal y el ser humano, ¿no? Que nosotros, pues como yo soy yo, pues yo no necesito de nadie. Hasta a veces no necesitan ni de su misma esposa o ni su mismo esposo y de sus hermanos, de nadie en la vida, porque yo soy autosuficiente. Y eso es creer que, mira, yo no te voy a decir nada de Dios, pero para mí es insignificante. Eso es lo que las personas, cuando uno llega a donde ellos, pues uno antes tenía que probar de que yo no creía en Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ser inversa. Para nosotros defender la palabra de Dios, tenemos que probarle al ser humano quién es Dios. Cuando es tan fácil ver a Dios. Así. Y entonces, es una constante lucha, reverendo diácono, entre creer o no creer, pero ya a fin de cuentas, como usted dice, ya tenemos que nosotros buscar las herramientas para poder nosotros, que las personas puedan ver en nosotros ese Dios del que estamos hablando también. Porque de lo contrario, pues también quedamos un poco a medias, si solamente hablamos de Dios, pero no vivimos esa realidad de Dios. La lectura, una lectura que nos puede ayudar y que nos debe hacer pensar un poco más, es la segunda carta de Juan, primer capítulo, versículo del 7 al 11. Y dice de la siguiente manera la carta de Juan: muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad vosotros para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le saludéis, pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras, reverendo diácono. Mire qué palabras tan fuertes nos dice el apóstol Juan, el evangelista Juan, que nos dice que habrá muchas personas, muchos embaucadores, muchos seductores, que vendrán con unas ideas innovadoras o pseudo innovadoras, ¿verdad? Que irán por encima de la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Lo que hemos creído, en lo que la Iglesia Católica cree, en eso que cada uno de nosotros decimos en el credo. Y si cualquier cosa que atente directa o indirectamente a eso no es de Dios, y entonces nosotros tenemos que aprender a discernir rápidamente cuando las cosas no son de Dios, porque mire, se disfrazan también y también las cosas que a veces, si uno no está muy atento, también cae, porque es que se lo adornan mucho a uno y entonces empiezan a hablar de elementos de evangelio de prosperidad, de evangelio del Dios que sigue, el guerrero, del Dios milagrero, y mire,
busquemos busquemos los evangelios, vayamos a las escrituras. ¿Qué nos dice la iglesia católica sobre eso? Porque no es que yo coja ahora y, oiga, me dijeron, mira, que un pastor dijo, bueno, pues está bien, el pastor, ¿verdad? Dentro de su conocimiento a lo mejor hace un comentario, pero el comentario de ese pastor, si ese pastor realmente está obrando conforme al Espíritu Santo, no puede ir por encima de lo que dicen las escrituras, por encima de lo que dice la doctrina de la iglesia, porque es tan sencillo como eso, reverendo diácono. Entonces vemos cómo ahora nos hemos preocupado mucho, y lo digo con mucha tristeza y a la misma vez, pues con la realidad de que sucede, nos hemos acostumbrado mucho a ese Dios de misericordia. Y realmente Dios es misericordia, reverendo diácono. Y es un Dios que si uno va arrepentido, Él lo va a perdonar a uno. Porque Él mira el corazón, mira el interior del hombre. Pero mire, Dios es un Dios de justicia. Dios también va a determinar si usted lo hizo bien o lo hizo mal. Y entonces nosotros no podemos tratar de buscar subterfugios, ¿verdad? Caminos distintos para alcanzar la salvación. Hay una sola forma y es seguir a Cristo. No hay otra manera, o sea, no hay otro lugar por donde usted se pueda meter para alcanzar la salvación, para alcanzar esa paz y esa alegría que usted está buscando. No la va a encontrar de ninguna otra manera. Lo otro, lo que le ofrece el mundo, lo que le ofrecen estas otras ideologías, es una cosa momentánea, diácono. ¿Cuántas personas no hemos visto que van a otras iglesias o van a otras cosas de esta que se llama la nueva era y terminan vacíos y terminan peor y terminan hasta con más problemas de cuando entraron? Tenemos millones de gente así que ha entrado a esos sitios y después entonces está vacío. Y entonces atentan hasta con su vida, ¿verdad? Contra su propia vida. Entonces, tenemos que nosotros estar claros de a quién le estamos creyendo, reverendo diácono, porque es que a veces, yo sé que esto lo hemos hablado muchas veces, pero a veces se nos olvida a quién le hemos creído. ¿Es que acaso no sabemos quién es Dios? No sabemos quién es Cristo. No sabemos cuál es la fuerza del Espíritu Santo que nos cobija. Entonces, por eso es que realmente vemos lo que estamos viendo en nuestros días, reverendo diácono, con una gran tristeza, con un gran dolor, reverendo diácono. Las cosas que vemos a diario, que nos afectan, que vemos cómo ese apartarme de Dios se va marcando de manera directa, bien fuerte, bien directa. Y como, aunque usted dirá, bueno, pues si yo estoy en la iglesia, a mí no me afecta lo que otro haga, sí, pero es que, mire, la salvación, si bien es individual, estamos todos llamados a buscar que los demás se salven. Sí, y entonces, eso es parte de nuestro bautismo. Si no lo sabe, pues mire, lamentablemente le tengo que decir que usted tiene que entender que cuando usted fue bautizado, desde ese primer instante, usted está llamado no solamente a salvarse usted, sino a salvar a los demás. Buscar eso. Esto, si tomamos el que decimos que Dios es amor, ¿no? Y que nosotros pues tenemos que amar al prójimo como a mí mismo. Si yo mismo busco mi salvación, pues entonces yo tengo que ese prójimo que está al lado mío contribuir a esa salvación. Estamos viendo en la bienaventuranza, que nosotros las leemos, pero la vemos como si fuera algo fuera de lo común, pero es que nos da a nosotros a elegir el camino que vamos a seguir, a elegir la actitud que vamos a tomar con nuestros compañeros, familiares y vecinos, etcétera, todo el que está rodeado. Sí, yo creo que la salvación es individual. En la salvación sabemos que es un regalo que Dios nos da, pero al ser ese regalo, es como cada uno de nosotros cuando nos dan un regalo. ¿Qué tú haces cuando hay un regalo que te gusta y que te satisface a ti mismo? No es otra cosa de que protegerlo, ¿verdad? Y ese regalo, si es delicado, tú tienes que ilustrarlo y cada día ponerlo en un lugar de seguridad y buscar las maneras de protegerlo. Yo siempre he dicho que la salvación para cada uno de nosotros es como un espejo grande donde yo me miro. Pero si ese espejo yo no lo limpio constantemente, pues entonces va a estar empañado y yo no me voy a ver a mí mismo. Y cuando yo me veo a mí mismo, estoy viendo el rostro de mi Padre bueno. Así que la salvación yo tengo que trabajarla, yo tengo que cuidarla.
Yo tengo que protegerla y de esa misma manera, para yo proteger mi salvación, Jesús me va a preguntar qué tú hiciste con tus hijos, qué tú hiciste con tu esposa, qué tú hiciste con tus vecinos. Y me va a hacer esa interrogación y entonces eso, ¿qué va a hacer? La salvación va a influir en que en el segundo mandamiento de no amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo quiero mi salvación, yo tengo que trabajar por la salvación, como los demás tienen que trabajar por mi salvación. Y así, pues cada uno de nosotros podemos bregar con eso, con la salvación. Tenemos que ver en ese sentido la salvación, que es para nosotros, a cada uno de nosotros la salvación, y esto entra dentro de la fe. Dentro de la fe, porque si yo no tengo fe en esa salvación, ¿cómo yo voy a trabajar por esa salvación? Si yo no reconozco cómo es mi salvación, pues tampoco estoy con las manos atadas y voy a seguir recibiendo el bombardeo de la comunidad, de todos los avances que vienen contrario a mi pensamiento, y yo como que me voy, ¿qué? Alimentando, y poco a poco, si no estoy pendiente, me estoy transformando a ¿qué? Que yo vivo en el mundo, pero no debo ser parte del mundo. Pero tengo que estar consciente de lo que pasa en el mundo. ¿Para qué consciente? Para yo poder trabajar para ese mundo. ¿En pro de qué? En pro de la verdad, de la verdad. La verdad que nos enseña a nosotros todos, sea político que político. Todo político tiene una verdad propia, pero no tiene la verdad absoluta que la de Dios. Todo ser humano tiene una verdadera verdad propia, pero cuando no buscamos a Dios, esa verdad no es absoluta, no es una verdadera. Y esto de la fe y de la salvación tenemos que nosotros vivirla, nosotros hacerla de nuestro, nosotros ver qué es la salvación, cómo yo voy a trabajar por la salvación. ¿En qué sentido estriba mi fe en mi salvación y la salvación de los demás? Tenemos que nosotros ser parte de uno mismo para poder a ver. ¿De qué manera lo vamos a saber? Con la lectura bíblica, con el estudio bíblico y buscando personas que cuando tenemos dudas nos las aclaren. El ser humano es complejo y el ser humano pues, siente deseo de ser poderoso. Y ahí tan pronto tú vienes a buscar tu poder y no el poder de Dios, ya ahí estriba de que dónde vas a llegar. Fíjate que todo lo que nos anuncia a nosotros cuando nos ven un carro, tú tienes un carro del año pasado, no, pero te tienes que comprar un carro de este año. De que los bancos, mire, nosotros le damos dinero para que usted pague sus deudas. Y nos pintan eso y nos van pintando y cuando vemos nos están trayendo que un pensar económico, un pensar mundano, o cuando están vendiendo cerveza, es la más fría, la mejor del paladar, etcétera, etcétera. Y eso si uno no está consciente, uno puede ¿qué? Seguir alimentándose y crear un mundo que es el mundo terrenal y no ver el mundo que Dios nos tiene preparado. Sí, decía Benedicto XVI en el año 2012, él nos hacía una advertencia y nos decía que existe lo que él denomina como el ateísmo práctico. ¿Y en qué consiste eso? Mire a ver si le suena parecido. Dice que eso es una manera en donde no se niega las verdades de la fe, ni los ritos religiosos, no se niega a eso. Pero sin embargo, simple y llanamente, Dios es irrelevante. Dios no importa. O sea, y eso es lo que estamos viendo hoy, reverendo diácono. Dios para alguna parte de la población no importa, no es necesario en sus vidas. No, como diría la gente antes, no pinta nada en sus vidas. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese pensamiento, diácono, es lo que nos lleva a otras realidades de fe que las que estamos viendo. Mire, no hay nada más sorprendente, reverendo diácono, que ver cuántos países ya han ido legalizando la eutanasia.
y nos sorprenderíamos de cuáles son. Mire, dice que los 5 que ahora, desde el año 2002, que Holanda fue el primer país que convirtió en ley la legalización de la eutanasia, ya están con Holanda, está Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, reverendo diácono, que ya han determinado que la eutanasia es legal, y es legal bajo unos criterios, reverendo diácono, en que cualquier persona puede entrar ahí. Esos requisitos que pide son tan básicos que, mire, cualquier persona pudiera pedir la eutanasia. Mire lo que nos dice. Dice aquí que esto de la eutanasia, la muerte asistida, lo que dice es que si usted se siente, ¿verdad?, que usted no puede ya aguantar más su dolor, que usted está enfermo, o que usted pues realmente pues tiene alguna dolama, que eso no lo deja a usted, ¿verdad?, vivir en paz, pues que usted puede ir y pedir la eutanasia. Reverendo diácono, ¿cuántos de nosotros vivimos con dolor, reverendo diácono? Dolores físicos y hasta dolores emocionales también. Entonces quiere decir que bajo este estatuto pues pudiéramos ir todos allí y pedir que nos dieran la eutanasia, que no es otra cosa que nosotros mismos determinar que no queremos vivir más. O sea, nosotros irnos por encima de la ley de Dios, de la ley natural del hombre. Porque el hombre, aunque pensara que es dueño de él mismo, no, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y nosotros tomar una decisión de esa índole es decirle a Dios, no me interesa. No me interesas tú ni lo que tú vales. Quien va a determinar cómo va a terminar mi vida soy yo. Y claro, reverendo diácono, esto nos va asustando porque ya estamos viendo cómo en Europa, que supuestamente, ¿verdad?, es este continente que es como es Occidente, ¿verdad?, que es de donde nosotros hemos ido aprendiendo toda nuestra cultura y sociedad. Pues vemos ya como en estos países se está dando esta dinámica en donde ya las personas pueden determinar si quieren morir o no morir. Y si quieren, ¿verdad?, quieren prescindir de su vida de manera legal, ¿verdad? Van a un sitio, van a una clínica, le ponen una inyección y ahí quedó. Mire cómo estamos, ¿verdad? Entonces vemos cómo en otros países, aunque no necesariamente esa ley, reverendo diácono, ¿verdad?, es tan marcada como en estos primeros 5 que dijimos. Pero mire, Suiza tiene una ley parecida, que pues más restrictiva, ¿verdad? Con mayores criterios para hacerlo, pero la tiene. Y Alemania y Austria, que son países que usted diría, pues mire, son ¿verdad?, de primer mundo. Pues mire, esos países de primer mundo ya están creyendo en que la vida vale lo que usted quiera que valga. ¿Ya tú no quieres vivir más? Pues te resolvemos. Eso lo tenemos para resolverte rápido. O sea, no se valora la vida. Y recuerde, mire, que cuando uno valora la vida, uno a quien está dándole valor es a Dios. Porque Dios es el creador de todo, reverendo diácono. Esto, perdón que te interrumpa, pero yo veo eso como ausencia de vida. Y te lo digo porque no puedo hablar por mi persona, pero sí puedo hablar por mi mamá. Mi mamá tuvo cáncer en el cerebro y en ningún momento ella quiso que le pusiera morfina. Y yo, mami, te duele, me duele un poco, pero yo sabía que le dolía porque el médico decía que le tenía que doler, ¿no? Grandemente. Y yo decía, pero mami, vamos a darte la medicina. Y me dice, no, es que Jesús en la pasión y muerte nunca tuvo ningún medicamento para los dolores. Y eso me escribe a mí de cómo ella, y me pregunto siempre, cómo ella pudo aguantar ese dolor. Y sí, lo pudo aguantar porque era la presencia de Dios. Era la presencia de Dios que ya estaba. Y uno de los testimonios que yo tengo, que cuando mami parte, yo voy con una de las feligreses de San Felipe Apóstol, Aida Ortiz, que tú la conoces, a celebrar unas oraciones. Para sorpresa mía, ese momento,
llego con Aida y mi esposa, Wanda, y la casa estaba llena de familiares y vecinos. O sea, yo no planifiqué, para que tú veas la situación. Una señora se me acerca y me dice, ay, Jaramillo, qué bueno, porque ahora podemos hacer un baile. Y yo pues, y decía, ahora vamos a hacer un baile, vamos a ir al Puerto Grande de Mami, vamos a cantar, orar, bailar, etc. Se llevó a cabo un círculo de oración. Mientras se cantaba, mi mamá con la mano daba en la baranda de la cama. Eso me demuestra a mí que ella estaba escuchando y estaba haciendo parte de ese círculo. Salgo afuera a despedir a Aida. De momento sale uno de mis sobrinos, Joey, y me dice, tío, mamita se acaba de ir. Fíjate qué grandioso que desde ese momento yo aprendí que no existía la muerte, que lo que existía es irse alante de uno, partir con Dios. Regreso y mi sobrino me dice, pero mira, es que cuando yo veo a mamita que alza los brazos y cuando los alza alto, los va bajando poquito a poco. ¿A quién ella le estaba extendiendo las manos? Pues mira, desconozco porque ella no me lo dice, pero la fe me dice a mí que mi mamá estaba viviendo la grandeza de Dios. Y entonces, eso es cuando yo creo en la eutanasia, yo creo en todo esto que estamos hablando, es simplemente y llanamente estoy ausente de Dios. El Dios no está en mí, no vive en mí, yo estoy ajeno a Dios. Porque qué dolor, pues mira, si tú tienes la presencia de Dios, tú vas a ver a Dios. Y con ese mismo cuento tengo otro de una amiga mía, que no lo cuento ahora porque me cogería tiempo, en otro momento lo contaré, y es la presencia de Dios que se activa en nosotros. Y que satisfacemos a quién. Mire, esto de la eutanasia, vamos a pensar que vamos a satisfacer ¿qué? Esos medicamentos, ¿cuánto valen? ¿Quién los produce? ¿Cuánto el médico te va a cobrar a ti por darte permiso para eso? ¿Cuál es el aspecto económico de eso? ¿Quién recibe qué? El dinero. Fíjate, si nos ponemos a analizar, sería bonito uno buscar qué costo tiene cada una de esas cosas en los lugares y quién lo está ¿qué? Dándole publicidad. Porque todo en el momento, tanto el aborto como la eutanasia como el suicidio, es económicamente viable para las personas. Muchas personas ganan dinero. Y es porque tienen la ausencia de Dios ante la presencia del poder y del dinero. Sí. Es que yo creo, reverendo diácono, que esa ausencia de Dios que usted nos hablaba hace unos minutos, nos lleva a ver al ser humano más que como un hermano, más como ese otro Cristo. Empezamos a verlo como mercancía. Porque, sí, un objeto. Y entonces, claro, los grandes intereses, especialmente los de carácter médico, pues vemos cómo lamentablemente ven en la enfermedad, entre más enfermos hay, mejor para ellos, ¿verdad? Y claro, uno lo dice muy así, muy crudo, pero mire, es que la verdad llegamos a un momento de nuestras vidas, de nuestra historia, que lo que nos convertimos es en ser mercancía, un producto más, que yo le puedo vender a él o a ella para yo, ¿verdad? Mantenerme yo y hacer pensar que él se está manteniendo también, ¿verdad? Porque la idea es pensar que necesitamos algo. Y entonces, claro, cuando se dan todas estas situaciones, especialmente la eutanasia, pues vemos cómo te lo pintan muy bonito. ¿Tienes dolor? ¿Estás triste? Pues mira, vamos a resolverte ese problema. Nosotros tenemos aquí la cura, ¿verdad? De la misma manera, reverendo diácono. Así es que, mire, esa misma lógica es la que utilizan cuando van a engañar a un jovencito o a un adulto y para que entre en el mundo de las drogas. Tómate esto, si esto no te va a hacer nada. Es más, te voy a dar el primero gratis para que tú veas. Y vemos
¿cómo es esa idea de que, mira, eso no te hace nada, toma, fíjate de eso? Tú estás triste, pues mira, te voy a dar esto. Es la misma mecánica, reverendo diácono. Es tratar de utilizar al ser humano para un beneficio. Y entonces, recordemos siempre el primer mandamiento, reverendo diácono. Y esta es catequesis de formación de cuando uno era muchacho. El primer mandamiento es que amarás a Dios sobre todas las cosas. Si tú o yo me pongo por encima de Dios en una decisión de esa índole, lo que yo estoy diciendo es que yo soy más grande que Dios. Eso es ya ni sencillamente lo que yo estoy haciendo, reverendo diácono. Estoy mutilando o sacando de verdad de esa lista que Dios es primero, que Dios es lo más importante en mi vida. Y entonces me pongo yo primero, yo soy mi Dios. Que esa es la idea de todo esto. La idea de esto es que uno piense que uno tiene todo el control de nuestra vida y que como yo soy el que tengo control sobre ella, pues yo determino qué quiero y qué no quiero y cómo lo quiero, ¿verdad? Como si esto fuera comprar un carro, que tú vas y vas al dealer y compras el carro y tú dices, yo lo quiero de tal color, con tales aros, con tales asientos de color, quiero el color de los asientos de este color. Y entonces usted va viendo como que se lo hacen usted lo que se llama en inglés custom, ¿verdad? Que es hecho a la medida. Pues mire, Dios no puede ser hecho a la medida nuestra. No puede ser cortado como yo quiera, porque Dios es Dios. Nosotros tenemos que empezar a hablar y decir las cosas como son. Mire, la eutanasia es una ley que lo que busca es imponer lo que decía Papa Francisco y también Juan Pablo II, la cultura de la muerte. Es ver, ya ni sencillamente ver como que después de la muerte no hay nada más. Y como no hay nada más, pues mira que se chave, pues me liquido de una vez. Y entonces no, o sea, tenemos que realmente nosotros, reverendos diáconos, mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, porque el día menos pensado también nos quieren imponer esa ley también aquí, reverendo diácono. Y entonces imagínense un país en que más del 60% son personas mayores, pues entonces imagínense, nos quedaremos sin país, porque, ¿verdad? No, es un buen económico para el seguro social. Ah, bueno. Pero, o sea, hablando en broma y en serio, pues mire, reverendo diácono, mire a lo que hemos llegado como seres humanos, reverendo diácono, que estamos dispuestos a ofrecer, no esperanza, no decir, pues mira, vamos a ayudarte como país, vamos a ayudarte para que dentro de enfermedad, pues sea lo mejor posible dentro de tu enfermedad. O sea, que puedas, ¿verdad? Vivir dentro de la enfermedad, pues vivir los mejores años que puedas. No. Es sacarte de una vez del sistema, sacarte. No te queremos más en la sociedad. Y te vamos a dar las herramientas para que tú mismo te decidas y te vayas, ¿verdad? Entonces, no, recordemos quién es el dueño de la vida, hermanos y hermanas que nos escuchan. Solamente hay uno solo que es dueño de la vida, que es Dios. Me podrán decir que si los derechos humanos, que si los derechos de quien no cree en Dios, pues bueno, aquellos que quieran separarse de Dios, pues que tome la decisión conforme a como eso mismo plantea, abandonado, o sea, salirse de Dios. Pero los que le hemos creído a Dios, no podemos creerle a Dios y también creerle a la eutanasia, o creerle a Dios y creer en el aborto, o creerle a Dios y creer en cualquier otra cosa que de alguna manera o forma vaya contrario a las escrituras, al evangelio, a la doctrina de Dios. Por eso es que nos dice, Juan no nos está diciendo, como si fuera proféticamente, nos está diciendo, velen, tengan cuidado, que hay gente que le gusta seducir a los demás, ¿verdad? Le gusta plantearle las cosas bien bonitas, ¿verdad? Que se oye bien al oído, pero mire, a la larga lo que usted está haciendo es perdiendo su salvación, perdiendo su vida en esto. Y diácono, la vida de la fe, la salvación, así como la hemos ganado por la sangre de Cristo, así de fácil también la podemos perder al tomar decisiones que son contrarias a Dios. Porque Dios no nos pone, mire, si hay algo que a mí me llama tanto la atención y que yo creo que nos debe dar, nos debe hacer sentir bien y contento de quién es Dios, es que Dios no nos pone letras pequeñas, reverendo diácono. En las escrituras no hay letras pequeñas. A menos que su letra, pues, las letras pequeñas que pueden haber en su Biblia es la que le hace la explicación de lo que está allí.
¿verdad? Que tienen una letra más pequeña, pero Dios no escribe letras pequeñas. Los profetas no escribieron con letras pequeñas para que los demás no entendieran lo que estaba pasando. No, están escritas en letras mayúsculas grandes para que la gente sepa lo que dice las escrituras. No se dejen embaucar, reverendo Diácono, no podemos dejar que el pueblo de Dios se deje engañar y nos dejemos todos engañar por las palabras bonitas, por el sentido de que, Ave María, eso sí es tan chévere. Ave María, qué cosa más linda. Mira qué bien habla ese muchacho o esa muchacha. No, cuidado, no nos dejemos enamorar por eso, porque a la larga quien termina sin salvación somos nosotros mismos. Y hay que estar pendiente de que la palabra de Dios es actual, que no es historia, que de esa misma manera muchas personas pues, le traen a los jóvenes que esa historia ya pasó y qué hizo. Y entonces te ponen a Jesús como un revolucionario. Sí, es un revolucionario al cambio de que de vida, pero ¿de qué vida? Fíjate, si te ponen a leer realmente la Biblia, la primer persona en el mundo que puso que todos los seres humanos son iguales fue Jesús. Quien dio valor a la mujer fue Jesús. Quien dio valor a la viuda fue Jesús. Y entonces en estos momentos de este siglo, nosotros ¿qué pretendemos? Sacarlo a él, porque él es que eso pertenece a la historia, eso ya no pasó, eso yo no. Pero la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios te dice en estos mismos momentos lo que está pasando. Fíjate, tú vas a una lectura y si nosotros vemos en la vida actual, esa lectura, esa cita de la lectura es real. La lectura te dice a ti exactamente lo que está pasando. Segunda de Juan te dice eso, que estemos pendientes. Más sin embargo, otra persona lee eso y cree que es una actividad para ese momento, pero una actividad para el momento actual. Y tenemos que tener pendiente en eso, en actualizar la Biblia, leerla y entenderla. Yo siempre recalco en la palabra de Dios porque cada vez que la leo aprendo más. Cada vez que la leo, yo veo mi vida ahí. La veo en mi vida pasada, mi vida presente. La veo. Y veo también qué cosas puedo hacer para que mi vida futura esté acorde con la enseñanza de Dios. Reverendo Diácono, ya el tiempo nos traiciona. Pensados en que la próxima semana nos podamos volver a escuchar aquí en Misericordia en Acción y le pedimos a usted, Reverendo Diácono, que nos dé la bendición final. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la presencia de Jesús, María y José nos acompañe siempre en todo momento. Muchas bendiciones.